Saludos cordiales para todos. Les habla el profesor universitario, ingeniero forestal e investigador ambiental Carlos Unzelbae del Politécnico Santiago Mariño en las cátedras de Ecología Ambiental y en la cátedra de Actividad de Formación Cultural. En el marco del Día Mundial del Reciclaje 2026, vamos a disertar sobre la universal cultura de las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar como una alternativa ecológica, integral y sostenible para prevenir, mitigar, corregir y en cierta forma disminuir el impacto ambiental negativo que produce la exagerada generación, el manejo inadecuado y la disposición de los residuos y desechos sólidos a nivel global, regional y local, considerando, por supuesto, políticas públicas ambientales eficientes que coadyuven con las prácticas de la economía circular, la responsabilidad socioambiental, la corresponsabilidad ciudadana, el consumo responsable y el sentido de pertenencia con la aplicación de la recolección selectiva que establece el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos a través del método Mis Redes. Entonces, bueno, bienvenido a este apasionante tema. Voy a iniciar esta ponencia refiriéndome al conocimiento exacto, al conocimiento de las ciencias de las matemáticas, que señala que dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al aumentar una, la otra aumenta y al disminuir una, la otra también disminuye. O dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una disminuye la otra y si al disminuir una aumenta la otra. En lo que se basa la teoría de la proporcionalidad. Indudablemente que esto es aplicable a la población en comparación con la basura, es decir, con los residuos y desechos sólidos. Nosotros podemos decir que a mayor población, mayor cantidad de basura, y a menor población, menos basura. Pero también podemos aplicar la otra teoría de la proporcionalidad, de la inversamente proporcionales, que señala que a mayor reciclaje o reducción o reutilización de los desechos, menor cantidad de basura y a menor reciclaje, más basura, entendiéndose basura como los residuos y desechos sólidos en nuestra población venezolana. Indudablemente que el ser humano desde sus inicios tuvo que intervenir para poder civilizarse desde los años de Sumeria. Para iniciar la civilización tuvo que intervenir los bosques, los ríos y todo su entorno para hacer las infraestructuras y sus servicios básicos de sobrevivencia. Por allá se habla incluso en la misma Biblia, cuando se habla del Valle de Hinón, que fue un sitio para hacer sacrificios humanos, como se señala en la Biblia, pero que culminó siendo uno de los primeros y grandes botaderos de, o lugares de disposición final de residuos y desechos sólidos o de basura, a lo que el mismo Jesucristo llamó Gehenna, es decir, el infierno. Luego, este sitio, después de haber sido utilizado para estas cosas y con una población en Jerusalén que superaba los 50.000 habitantes, ya un poco civilizada, urbanizada, se seleccionó pues ese sitio para disponer los desechos y la basura
de aquel entonces. Entonces, ya hoy las cosas han cambiado. El año 2022, para citar lo más reciente, el planeta Tierra pasó a ser ocupado por 8.000 millones de personas. Eso fue el 15 de noviembre de 2022 y que se convirtió en todo un hito en el desarrollo humano. De esta manera, del urbanismo, indudablemente que se produce el consumismo con una exagerada producción de residuos descartados de todos esos materiales que adquirimos, que compramos a diario y que vienen en envases, en empaques, en bolsas y toda una serie de cuestiones o de materiales, algunos orgánicos, otros en su mayoría inorgánicos. En el caso de la producción comercial, todos estos envases de origen de papeles, cartones, plásticos, en otros casos vidrio, son descartados en este gran consumismo que incluso el mismo Papa Francisco en su encíclica 2015, en la cultura del descarte, señala que se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería. La gráfica lo muestra bien claro y ya se habla en la actualidad, cifras del Banco Mundial, que pudiéramos estar en un promedio de casi o más 1 kilo de basura diaria que genera, o de residuos, desechos sólidos diarios que genera cada habitante en este planeta. O sea que pudiéramos decir que hoy sobrepasa diariamente los 8.000 millones de kilos diarios de basura que se genera. Esto esto del urbanismo, el consumismo, el basurismo, me coloca a pensar en ese gran cuadro que hizo Jerónimo Bosch, el Bosco, por allá en el siglo XV, y que está en el Museo del Prado, en Madrid. Quien vaya a este sitio no deje de visitar este cuadro, donde este pintor dibujó la Tierra en 3 fases. La fase extraordinaria, bonita de cómo fue formada la Tierra, que es el paraíso. Luego una segunda fase cuando ya el ser humano comienza a civilizarse, a formar esas grandes civilizaciones, como ya les dije, Sumeria, Egipto, Roma, Grecia y después hacia los grandes países asiáticos, Europa y finalmente América, donde bueno, existen ya ciudades, megápolis o ciudades de gran envergadura en cantidad de habitantes y que la producción de basura es grande. Entonces, ya ese pecado de la intervención de los bienes naturales, de la tumba de los árboles, de la ocupación de las cuencas hídricas, de las reservas de los bosques, y esto también, la producción exagerada de residuos desechos sólidos. Y la tercera fase de ese cuadro del Jardín de las Delicias es ya el infierno, donde, bueno, tenemos todo agotado, tenemos prácticamente un planeta invivible y que al estilo aquella famosa película Wall-E, donde tuvimos que irnos a vivir a otro planeta, porque convertimos este en Gehenna, a lo que Jesucristo llamó el infierno. El ser humano no se ha quedado cruzado, indudablemente, de las manos ante esta realidad. Y en ante esta realidad inmensa que sucede en casi toda el planeta, pues en casi todas las ciudades del planeta, con esta exagerada producción y mal manejo y disposición final inadecuada de los residuos y desechos sólidos. Yo voy a referirme en primera instancia en la búsqueda pues, de estas soluciones. El año 1970, en el día, pues, celebrándose, por cierto, el primer Día Mundial de la Tierra, se sometió a concurso por una empresa cartonera, la Container Corporation of America, o una empresa papelera con sede en Chicago, Estados Unidos, sometió a concurso para que se ganaran incluso $2.500 a ver quién diseñaba el símbolo del reciclaje.
considerado como uno de los íconos ambientales más famosos del siglo pasado y del presente siglo, cuando cobra mayor fuerza. Para esa oportunidad, el ganador fue este joven estudiante de arquitectura de 23 años de la Universidad del Sur de California, llamado Gary Ardenson, quien inspirado en la banda o cinta de Moebius, o Moebius, creada por los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedict Listing en el año 1858, es decir, el siglo XVIII. Y este joven fue el ganador, dando una demostración que son a través de las universidades, a través de los politécnicos, de los tecnológicos, de los centros de investigación, donde se comienzan a dar resultados favorables para la solución de cualquier problema, llámese ambiental, social, económico, político, en fin, en todo, en este caso, en el orden ecológico, surge este símbolo que hoy marca un hito global. Luego, más adelante, en el noviembre de 1997, se celebró el primer Día Internacional del Reciclaje, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Pero sí no fue hasta entonces, que el reciente año 2005 de este siglo, de este milenio, que se oficializó por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y se estableció hoy, 17 de mayo, como Día Mundial del Reciclaje. Este día, indudablemente, que se pretende pues promover una mayor responsabilidad ciudadana, no solo por parte del consumidor, sino por la de aquel que extrae la materia prima y la transforma en un bien de consumo. De esta manera, el día queda establecido, el Día Internacional del Reciclaje, como a partir del año 2005. Particularmente, ojalá se pudiera este, eh, reorientar, perdón, sería la palabra, este día y colocarlo como el Día Mundial de la Cultura de las 3R, de reducir, reutilizar y reciclar. Un día muy distinto, por cierto, al de 1 de marzo del 92, que se llama el Día Mundial del Reciclador, que es otra cosa. Eso fue porque en una universidad, en la Universidad Libre de Barranquilla, unos estudiantes, pues, y grupos, pues, de profesionales o futuros profesionales de la medicina, secuestraron prácticamente o engañaron, vamos a utilizar esa palabra, a unos pepenadores, a unos señores recolectores, pues, de basura, que la hacen, por cierto, de una manera muy antihigiénica, muy insalubre, y los llevaron a la escuela de medicina engañados, y allá los utilizaron para sus cuestiones médicas, de estudio de órganos y toda esa serie de cuestiones, y solamente uno de ellos se pudo salvar, creo que eran 11, 12, y uno de ellos se salvó porque, bueno, los demás fueron sacrificados para estas técnicas quirúrgicas, pues, de medicina y otros estudios, y resulta que este señor que logró escaparse, dicen que se hizo el muerto, pues que no lo lograron tocar y echó el cuento. Pues. Entonces, desde ese día se promueve el Día Mundial del Reciclador, que es otro cuento, no tiene nada que ver con el reciclaje, con el tema de hoy, mejor dicho. Por otro lado, como el boom, pues, de la economía, de la economía circular, que se inicia a finales del siglo pasado, comenzamos a ver que el término economía circular, que fue acuñado, por cierto, en la literatura occidental por los economistas ambientalistas británicos Peirce y Turner, en la magistral obra sobre la economía de los recursos naturales y el medio ambiente, en 1990, iniciando la última década del siglo pasado. En el capítulo 2 de este libro que está ahí en pantalla, eh, los autores siembran por primera vez el concepto de la economía circular sustentado en las leyes de la termodinámica,
un sistema económico circular que busca dejar atrás el sistema económico lineal, ese que conocemos que hace mucho daño, que es producir, consumir y botar o tirar, como dicen los mexicanos, y que se apoya en la lógica de las 7 R para alcanzar su máximo potencial. Estas R que se iniciaron en este libro son reducir, reutilizar y reciclar, de las cuales nos estamos refiriendo hoy acá, y luego recuperar, reparar, renovar y rediseñar. Es decir, se basaron en 7 R. Luego, esta economía circular fue bien impulsada este siglo XXI, este nuevo milenio, a partir del año 2014, por la regatista inglesa Ellen Patricia MacArthur, donde señala ella a través de su fundación, Fundación MacArthur, que la economía circular es un marco de soluciones sistémicas que hace frente a desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, los residuos sólidos y la contaminación ambiental. Dejando ya comenzar a dar claro que no solamente es en el marco de lo que es los residuos desechos sólidos, sino que tiene su influencia en otras variables y en otros factores ambientales. Y es así como el año 95, 5 años después, Tomás Gaedel, de la universidad, siempre las universidades dando el impulso a esto, de Yale, USA, y Brandon Algerbi, de la Universidad Estatal de Arizona, proponen la ecología industrial, en donde explican cómo los procesos industriales pueden simular el comportamiento de la naturaleza. Entonces, es a través de la economía industrial que se pretende imitar todo cómo funciona un ecosistema. De esta manera, es importante señalar que toman en cuenta también a través de este libro lo que es el procesamiento, el tratamiento de los residuos desechos sólidos, es decir, su reutilización y reciclaje. El Papa Francisco en su encíclica llama, por cierto, a un cambio en el sistema industrial. Al final del ciclo de producción y de consumo, que no ha desarrollado a la actualidad la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos sólidos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos naturales no renovables, moderar el consumo y maximizar la eficiencia en el aprovechamiento, reutilización y el reciclaje. Esto indudablemente que debemos iniciarlo ya. Más adelante, ya entrando en lo que es el manejo integral de los desechos y la universal cultura de las 3R, en la Agenda 21 de las Naciones Unidas en Río 1992, el programa 21, en su capítulo 21 sobre la gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos, se señalan 4 áreas principales de programas relacionados con la reducción al mínimo de los residuos de desechos sólidos y el aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los residuos sólidos. Señala acá que los gobiernos, la ONU, pues en este caso llama a los gobiernos de que deben iniciar programas para lograr que se mantenga la reducción al mínimo de la generación de desechos. Y se comienza acá a hablar ya de lo que es la universal cultura de las 3R. Sin embargo, abriendo un paréntesis acá y ya ubicándonos en este siglo, el primer ministro japonés, Koizumo Junichiro, presentó en la cumbre de G8 la iniciativa de las 3R, que busca construir una sociedad orientada hacia el reciclaje. Y ya en abril del 2005, el año inmediato, se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con todos estos, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países, la manera en que se puede implementar de forma internacional acciones relacionadas con las 3R, con reducir, reutilizar y reciclar. Esto indudablemente que dio un paso importantísimo por este primer ministro japonés hacia la cultura de las 3R, que en otros casos la llaman
la cultura de las 3R de la ecología, 3R, las 3R ecológicas, y la universal cultura de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, dan nombre a una propuesta fomentada inicialmente por la organización gubernamental Greenpeace. Ahí están las tres flechas distintas, reducir una sola flecha, solo una acción, es la acción propia de la concienciación ambiental, de la corresponsabilidad social, reutilizar con dos flechitas, y la más extensa y la que más actividad recibe es la de reciclar con 3R. Entonces podemos entrar en que podemos definir, perdón, que la cultura de las 3R ecológicas es una regla global que busca minimizar la cantidad de residuos de desechos sólidos generados en el planeta, desarrollando hábitos de consumo responsables por medio de un proceso educativo y de gestión ambiental, contribuyendo a la protección y conservación de los recursos naturales, el ahorro de agua, dinero, energía y materia prima, y por supuesto a disminuir los impactos negativos de la contaminación ambiental, de los desastres naturales o antrópicos, de la huella de carbono y del cambio climático, mejorando nuestras condiciones socioambientales y la calidad de vida acá en nuestro finito planeta Tierra. De esta manera, reducir, podemos decir, con esa sola flecha, que es minimizar o simplificar el consumo de productos, moderar el hábito de consumo, es decir, poner en acción el consumo responsable. Reutilizar es volver, con dos flechas, repito, es volver a utilizar las cosas dos veces, por eso dos flechas, los materiales y productos, darle una mayor utilidad de los envases. Ojo, los materiales y productos, ya no se habla de residuos y desechos sólidos, después que están separados, tenemos que hablar de materiales, de productos como tal. Es decir, con la reutilización, darle una mayor utilidad en los envases. Poner en acción la economía del hogar, es lo en conclusión. Y en tercer paso, las 3R, tres flechas, es recuperar y transformar los residuos y materiales sólidos, valorizarlos como materia prima a un nuevo proceso. En fin, poner en acción la ecología industrial de la cual ya nos referimos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a definir pues cada una de estas R's que nos las tomamos para hoy, con motivo del Día Mundial del Ambiente, en este foro abierto del Politécnico Santiago Mariño en sus cátedras de Ecología Ambiental y de Actividad de Formación Cultural 2, lo cual me honra ser pues el docente de estas materias o de estas asignaturas. Lo cierto es que cuando hablamos de reducir, lo que estamos diciendo es que se debe tratar de reducir o simplificar el consumo de los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios, a la vez que también tiene con nuestro bolsillo. Es un tema, es una cita tomada directamente de un portal, responsabilidadsocial.net 2014. Aquí hay que poner en marcha los procesos para disminuir la generación de los desechos y hacer compras inteligentes, adquiriendo solo pues lo que necesita. Ahí al frente de su pantalla, en el margen derecho, están algunas de las tantas acciones que cotidianamente podemos hacer para reducir los residuos desechos sólidos. En una bibliografía que vamos a dar al final, hay muchísimas más R, yo seleccioné 10 R por cada término, pues. En este caso, para la reducción, comprar lo que realmente necesita, quiere productos reutilizables y reciclables, lleva tu carrito o bolsa de tela al mercado, evita productos excesivamente empaquetados, rechaza publicidad que te ofrecen por la calle, recuerda siempre que lo barato sale caro, usa racionalmente los papeles de baño, utiliza aparatos recargables, no use productos aerosoles, repara tu equipo electrónico. Bueno, eso es más o menos lo que uno puede realizar cotidianamente, pero hay muchas que la pueden indagar en la bibliografía que quedará al final de esta ponencia de hoy. Luego entramos a lo que es reutilizar, que es el Ecoportal señala 2024, que es volver a usar un producto o material varias veces sin tratamiento, darle la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlo o deshacerse de ellos. Hay que separar los residuos sólidos en una misma fuente de generación para que el vidrio, el plástico, los metales, la ropa se conviertan en materiales recuperables y se le pueda dar una segunda y más vida.
llevarlo a los puntos de entrega voluntaria o los centros de acopio para su valorización. Otras personas lo pueden estar necesitando, por eso es que se forman redes sociales inteligentes y sostenibles al respecto. Entonces ahí tenemos en este caso al margen izquierdo 10 recomendaciones cotidianas que cada uno, no, nadie necesita decirla, ni un alcalde, ni un, pues, nosotros mismos pues podemos implementar estas reglas, como reusar los envases y botellas de vidrio, usar el papel por ambas caras, botellas plásticas que se utilizan para almacenar agua. Ahorita que hay muchos problemas del agua, uno, bueno, utiliza ciertas botellas para eso. De botellas plásticas a ladrillos ecológicos, la ropa vieja puede ser un trapo de cocina, volver a usar las bolsas y pimpinas plásticas, electrodomésticos dañados en obras de arte, darle nuevo uso a los pipotes como macetas, tu ropa puede servir a otro, cartones para las maquetas arquitectónicas, que a veces esos productos son caros. Y finalmente entramos dentro de las 3R de hoy, que son las universal culturas de las R. Reciclar, que es cualquier proceso donde los residuos o materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que puedan ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materia prima. Vitali.net. He tomado la amabilidad pues, de estos grupos de portales por lo claro de sus conceptos, sus definiciones para cada uno de los temas. Bueno, hay que separar los desechos orgánicos de los inorgánicos, colocarlos en recipientes de colores respectivos para cada uno y se te convertirán en residuos sólidos como materia prima para la industria, para las empresas recuperadores y procesadores. El reciclaje es un punto de enlace entre la comunidad, el gobierno y los empresarios. Crea conciencia ecológica en las comunidades, responsabilización social y sentido de pertenencia en las ciudades sobre la importancia de la recuperación de los materiales reciclables. Bueno, lo cierto es que reducir, reutilizar y reciclar son las R's del nuevo siglo, del nuevo milenio. Es el camino, la ruta, la brújula a seguir en el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos. Para implementar una cultura clara de lo que es de las R, se requiere de una recolección selectiva. Hay que aplicar la separación de los residuos y desechos sólidos y definir bien claro, en nuestro caso venezolano, qué ley, qué es un residuo sólido y qué es un desecho sólido. En este caso, bueno, ahí vemos trazada lo que es una ruta de recolección selectiva desde sus inicios, pasa por todo lo que son los puntos de entrega voluntaria, los centros de acopio, los pipotes clasificatorios, la recolección selectiva, cada elemento, cada material, cada producto deja de ser un desecho, se convierte en un residuo, por la nuestra ley que vamos a ver más adelante, y así lo transformamos los orgánicos en abono a través de la lombricultura, el compostaje, los biodigestores, la pulverización del vidrio en los inorgánicos, los papeles pueden ser compactados y pulpeados, llevarlos a las industrias papeleras y cartoneras para este proceso, el plástico a través de la pelletización después de su extrusión y llevar al mínimo, como lo ven ahí, a un buen lugar de disposición final, un buen relleno sanitario bien manejado con todos los controles de lixiviado, con todos los controles de gases, la permeabilización de los sitios para evitar lixiviados, percolados y toda esa serie de cuestiones. Y sus obras de paisajismo y todo, pero como dice el eslogan, si basura es mejor. Entonces, la ley de residuos y desechos sólidos deja claro, perdón, que los desechos, los residuos orgánicos son biodegradables, pues se descomponen naturalmente y tienen la propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente. Ellos deben ser separados de los desechos o de los residuos inorgánicos para poder cumplir a cabalidad con los residuos inorgánicos, que son aquellos de origen no biológico, de origen industrial, de algo de otro proceso no natural, que expuesto a las condiciones ambientales naturales tarda mucho tiempo en degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo. En otras palabras, no son biodegradables como ya hablamos de los desechos orgánicos. Ellos deben ir separados en este proceso, al igual que los residuos y desechos sólidos generados de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los desechos peligrosos, siguiendo las normas, en nuestro caso venezolano, las normas de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos del 2001,
igual que los desechos electrónicos, considerados también desechos peligrosos, y los desechos hospitalarios, los desechos radioactivos, es decir, todo este tipo de desechos deben colocarse muy separados de los que comúnmente utilizamos desde el punto de vista domiciliario y lo que comúnmente trazamos dentro de nuestra ruta de recolección selectiva, que es muy distinta la recolección selectiva a la recolección tradicional, ya que, o convencional, ya que la tradicional lo que hacemos en toda Venezuela, pues recoger los desechos, todos mezclados, y llevarlos a un lugar de disposición final, que muchas veces comienzan como relleno sanitario, pero terminan en vertederos controlados y en el peor de los casos terminan como vulgares botaderos de basura. Lo cierto es que aquí debemos tomar en cuenta todos los elementos funcionales del sistema, desde su generación, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, transferencia, recuperación, procesamiento, tratamiento y disposición final, con los desechos totalmente separados. Es decir, aplicar la ruta de recolección selectiva con la puesta en marcha de la recolecta comunitaria, puerta a puerta, lo que tiene que ver con los puntos de entrega voluntaria o los puntos limpios, y los centros o módulos de acopio y separación de residuos. Nosotros pues queremos seguir trazando esta ruta que nos lleva a un punto de menos basura en el proceso. Y lo que no, bueno, ya le dijimos, pues tiene que ir pues a un lugar de residuos, de desechos sólidos pues, bien definido, o un buen relleno sanitario, y que se pueden, pues, en el suelo, los cuales se esparcen y compactan, reduciendo el menor volumen posible para que eso ocurra un área pequeña. Luego se cubren con capa y se compactan y se controla ya todo lo que dijimos, el lixiviado, los gases, y se hace una buena clausura y post-clausura del mismo. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, se busca mejorar el manejo integral y sostenible de los residuos desechos sólidos con la fabricación y existencia ya de ciertos instrumentos electrónicos, lo que conocemos como software, detectores, identificadores y separadores de cada uno de los componentes individuales de los residuos desechos sólidos, es decir, de cada uno de sus productos y materiales, como los metales, los vidrios, los papeles, los cartones, plásticos, en otros materiales que dejan bien claro el inicio de un mundo tecnológico muy innovador. Aquí en la mano de ser humano no está presente, todo es manejado digitalmente, tecnológicamente, y surgen grandes innovaciones y emprendimientos en el campo del manejo de los residuos desechos sólidos desde el punto de vista integral y sostenible. Y al lograrse, pues, que ya estamos en camino a eso, la singularidad tecnológica, indudablemente que aquella misma, pues, que señaló aquel famoso que nos condujo a la inteligencia artificial y que señaló el matemático lógico, informático, teórico, por allá en los años 50, filósofo británico Alan Turing, que dijo sobre esto que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndola creer que es un humano. Este nuevo mundo que ya está en camino por igual debe darle respuestas favorables al complejo manejo de los residuos desechos electrónicos, a Miquitre Ewaste, los desechos generados de los aparatos electrónicos y eléctricos, que a mi criterio es la basura del futuro, es la llamada los residuos desechos sólidos del futuro. Y que ya, esto es un tema que debe ser abordado en una presentación especial que vamos a hacer por esta misma vía. Acá es muy importante señalar que el término de gestión de residuos con inteligencia artificial se refiere simplemente al uso de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de residuos. Por ejemplo, los cubos, los pipotes, pues los recipientes de basuras inteligentes o de residuos inteligentes pueden utilizarse para avisar a las empresas de gestión de residuos cuando están llenos, lo que permite optimizar las rutas de recogida selectiva, reducir la mano de obra y ahorrar combustible. También se pueden utilizar los IA para emparejar las personas con los servicios y lugares de recogida de basura más cercanos, asegurando que se envíen más residuos a los centros de reciclaje en lugar de los vertederos. Bueno, eso y entre otras tantas tecnologías que nos puede llevar a cabo
la inteligencia artificial y la tecnología de la robótica de los residuos sólidos a través incluso de las plantas separadoras de residuos desechos sólidos con la tecnología de la electrónica. Luego, indudablemente, tenemos los sensores inteligentes o los residuos inteligentes y los residuos de los residuos desechos sólidos. La tecnología aplicada en este segmento también puede estimular un comportamiento más verde de las empresas y las personas. Los chips implantados en productos y artículos de consumo individual o empresarial que se desechan posteriormente ayudan a mapear la cantidad de los residuos, ya sea a nivel doméstico o industrial. Esta información debidamente personalizada vuelve al generador de los residuos para que se tome mayor conciencia de cómo puede contribuir a un planeta con menos residuos o cómo es posible ayudar a un proceso de reciclaje más eficiente. Esto, por cierto, lo hacemos nosotros acá, pero de una manera manual, que es lo que nosotros llamamos la caracterización de los desechos, conociendo más o menos cuánto se generan en cada uno de estos elementos individuales, tanto orgánicos como orgánicos e inorgánicos. De acá que es importante utilizar políticas de recompensa que deben colaborar aún más con este conveniente cambio de actitud. Por lo tanto, ya sea desde una perspectiva económica, social, económica o ambiental, el uso de las tecnologías digitales en la gestión de los residuos ha demostrado ser una estrategia en lo que todos ganan. Las ciudades que se vuelven más limpias y con más calidad de vida son para sus habitantes, las empresas que abordan mejor sus materiales contaminantes y sobre todo el planeta que aumenta su esperanza en un futuro más sostenible. Aquí vale una frase que conseguí por ahí una vez en un viaje a Bogotá, iba hacia el relleno Doña Juana, que decía, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, para no estar haciendo tantas tecnologías y cuestiones, sino cosas propias de la conciencia ambiental y del ser humano para evitar y contribuir con este sistema que hoy conocemos y que vamos camino a él y vamos profundizando, que es la inteligencia artificial. Por eso es que se han desplegado incluso sistemas de sensores inteligentes conectados con contenedores y cestas de residuos para obtener datos en tiempo real sobre la temperatura interna y de los contenedores, la capacidad de espacio utilizada, el peso total y el nivel de olor. Esta información es llevada pues a la oficina, a los centros y se toman decisiones favorables en lo que tiene que ver el manejo y la gestión integral de los residuos desechos sólidos. Bueno, Venezuela apenas estamos muy poco de esto nos ha llegado y todavía estamos en un sistema de recolección tradicional, porque para esto indudablemente que se tiene que impulsar un sistema de recolección selectiva y un manejo integral de los residuos desechos sólidos que pueda coadyuvar a todos los participantes a utilizar todas estas técnicas innovadoras. Mientras tanto, nuestro profesor y orientador de estas rutas, de estas luchas ambientales, lo que tiene que ver con el manejo de los residuos y desechos sólidos, el profesor Miguel Cabeza, en este mundo, pues que apenas comienza, Venezuela, repito, estamos todavía manejamos un sistema tradicional, un sistema de recolección donde todo va mezclado, cuesta mucho pensar en esta realidad. Lo cierto es que este mundo que no sabemos dónde terminará o si nos pertenecerá incluso, quién sabe si el mundo de la basura inteligente que proyectó o que ha proyectado desde el año 99 el amigo profesor Cabeza llegará, donde expresó en su oportuno artículo la basura que necesitamos, Smart Waste, es decir, la basura inteligente como una medida para solucionar los problemas asociados al mal manejo de la basura o desechos sólidos, residuos de desechos sólidos, necesitamos una basura inteligente, una basura que ella misma se recicle. Y cito aquí parte de esto que está escrito en un libro, en el más reciente libro editado en Amazon, y que se encuentra acá en las instalaciones, como todos los libros que he editado por Amazon, lo tenemos acá en la biblioteca del complejo educativo Raúl Quero Silva. Tenemos todos estos libros que les pueden servir. Lo cierto es que de este libro, citando al profesor Cabeza, se dice que una basura que se minimiza ella misma, que tome conciencia de cada día debe reducirse su cantidad, una basura que establezca un programa masivo de formación y educación ambiental, una basura que sea capaz de separarse en sus fuentes residenciales, comerciales, industriales, en centros de salud, entre otros, y por sus componentes en desechos orgánicos, vidrio por colores, plásticos, papeles, cartones, metales y otros materiales, una basura que no permita que los municipios la recolecten mezclada, una basura que ella misma se rehúse
o se reutilice o se recicle en los sitios de origen. Una basura que cuando ande por algún sitio de nuestras ciudades evite ser lanzada a las calles. Una basura que seleccione, diseñe, construya y mantenga envases para su almacenamiento selectivo o separado en su fuente de origen. Una basura capaz de diseñar, establecer y optimizar rutas de recolección selectiva, rutas ecológicas y horarios y frecuencia de recolección. Una basura que seleccione, diseñe y construya los equipos de la recolección selectiva. Una basura que se recolecte selectivamente y transporte en centro de acopio que ella misma ubicó, diseñó, construyó, puso en operación y mantiene en óptimas condiciones. Una basura que ella misma se transforme mediante técnicas artesanales o industriales en energía o materia prima útil. Una basura que seleccione, diseñe, construya, opere, mantenga, clausura y posclausure el mejor sitio para relleno sanitario y relleno de seguridad. Bueno, fin de la cita, es una cita más larga, pero bueno, en aras del tiempo. Y yo le acoto ahí, porque sí, así una basura inteligente, el Marguate, que aplique el método Mis Redes, el método de manejo integral y sostenible de los residuos hechos sólidos y la universal cultura de las 3R. Yo creo que va a llegar esto primero que la misma innovación tecnológica y estas cosas a nuestro país. Y que Dios nos agarre confesado. Bueno, y aquí, como le decía, ya en conclusión, tenemos los libros que, donde usted puede indagar sobre toda esta alternativa de las culturas de las 3R. Está el libro verde, el azul, el rojo, el amarillo, de mi autoría, están acá en la biblioteca, en nuestro instituto, son publicados en Amazon, pero están acá también en el portal ambiental Mis Redes, sobre el manejo integral de los residuos desechos sólidos, una página web, y el canal ecológico YouTube, donde hay más de 60 presentaciones, videoconferencias, videoentrevistas, videoclases, muchas de acá. Esta misma clase va para ese video, para esa cuestión. Y a la derecha tienen los libros que siempre utilizo, de entre tanto, como el de Mante, el de Chovanoglu, y otros, el de McDouglas y otros, que también pronto estarán acá en la biblioteca en un momento indicado. Y a través de nuestra fundación del manejo integral y sostenible de los residuos desechos sólidos y de las cátedras del Politécnico Santiago Mariño, les invitamos a seguir apostando hacia la cultura de las R, hacia el consumo y producción responsable, hacia una economía circular, a la ecología industrial, a los ecodiseños, entre otros, teniendo siempre como norte los sabios ejemplos de nuestra madre naturaleza, de la cual formamos parte, donde en definitiva no se generan ni producen desechos sólidos, nada se bota, no se arroja nada, un perfecto ciclo ecológico de las R, en fin, no hay basura. Y esta es la conducta que debemos nosotros mostrar y lo que cae pues en esta naturaleza se convierte en abono que sirve para mejorar las condiciones de la misma. En fin, este comportamiento, esta conducta, esta responsabilidad y este enfoque que hacemos a través del Politécnico Santiago Mariño, a través de estas cátedras de ecología ambiental y de actividad de formación cultural, con este foro abierto, es asumir hoy que el ser humano pues asuma hoy la industria y en las áreas verdes, en el campo, en el comercio, en la casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, contribuyendo, en fin, a prevenir, mitigar y corregir los serios problemas globales y locales causados por la contaminación ambiental, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y, por supuesto, los ocasionados por el manejo inadecuado y la exagerada producción de los residuos desechos sólidos. En fin, no serán las grandes cosas las que salvarán el planeta, sino las pequeñas acciones que hagamos cada uno de nosotros a favor de nuestra naturaleza, de los ecosistemas y del ambiente y de nuestra madre naturaleza. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación y estamos en contacto. Feliz tarde.